Molt honorable president de la Generalitat, excelentísimo señor presidente del jurado, excelentísimos miembros de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía, molt excel·lent president de les Corts, delegada del Gobierno, consellers, conselleras, teniente general, autoridades, patronos de la Fundación Profesor Manuel Boseta, miembros del jurado, señoras y señores, queridos amigos y amigas. La Fundación Boseta nació para honrar la memoria del ilustre valenciano, destacado jurista y político ejemplar que fue Manuel Boseta Pont. Hace 31 años que fue asesinado por la banda terrorista ETA, cuando se dirigía a dar clase en la universidad. Cada año que asisto al homenaje que le rendimos donde cayó abatido, me estremezco reviviendo, como si yo hubiera estado presente, aquel fatal momento. Son las secuelas del pavor con que dejan grabadas a sangre y fuego en nuestra memoria los terroristas. La sociedad valenciana quedó fuertemente impactada y entonces diversas personalidades procedentes de los ámbitos institucional, empresarial y profesional impulsaron la creación de una fundación para mantener viva su memoria y para fomentar los valores que habían presidido su trayectoria vital y profesional: pluralismo, diálogo y tolerancia. Pero también para dignificar no solo su figura, sino a todas las víctimas del terrorismo. Siempre hemos querido rendirles un sentido homenaje de gratitud y respaldar y acoger y abrazar a sus familiares y más cercanos amigos. Y por eso nos duelen algunas actitudes que parecen más amables con los verdugos, muchos de los cuales no se han arrepentido de lo que hicieron, que con sus víctimas. Como advirtió Karl Popper, si concedemos a la intolerancia el derecho a ser tolerada, destruimos la tolerancia y el Estado de Derecho. Hoy es un día muy especial por el premio que entregamos, que este año, en su 31ª edición, ha recaído en la comisión redactora del Estatuto de Autonomía, que integraron Joan Lerma y Blasco y Felipe Guardiola Sellés por el PSOE, José Ramón Pinar Boledas y Luis Berenguer Fuster por UCD, y por el Partido Comunista Antonio Palomares Vinuesa, amigo de tantos de los que estamos aquí y para el que hoy quiero tener un emotivo recuerdo. Los 5 se reunieron en la primavera de 1981 en Benicàssim para cumplir el encargo que les había encomendado el plenari de parlamentaris, que integraban los diputados y senadores que habían sido elegidos en las elecciones generales de marzo de 1979. Y redactaron un proyecto que finalmente fue aprobado en Peñíscola el 19 de junio de aquel año por la asamblea prevista en el artículo 146 de la Constitución para entregarlo a continuación en el Congreso de los Diputados para su aprobación mediante ley orgánica. Ha coincidido la concesión del Premio de Convivencia con la conmemoración del 40º aniversario de la creación de la Comunidad Valenciana, hecho que tuvo lugar el pasado 10 de julio, pues en la misma fecha de 1982 entró en vigor la Ley Orgánica 5 de 1982, de 1 de julio, que aprobó el Estatuto. Se acumulan los recuerdos de aquellos días, que algunos vivimos con intensidad y emoción, y entonces era muy joven, y vosotros más jóvenes aún que ahora, y que fueron el colofón de un proceso autonómico no exento de dificultades, que hoy no es día de glosar, pero trasunto de un pacto político con el que comenzó el autogobierno del pueblo valenciano. Se creó entonces la Comunidad Valenciana como expresión de la identidad histórica de los valencianos, constituidos durante siglos en el Reino de Valencia con instituciones y normas propias, els FURs, y de la voluntad manifiesta desde el Decreto de Nueva Planta de 1707 de recuperar el autogobierno que entonces nos fue arrebatado. Gracias a la Constitución de 1978 pudimos impulsar el proceso autonómico e iniciar con la autonomía política el periodo de mayor prosperidad que ha vivido nuestro pueblo, cuya calidad de vida es evidente que ha ido acrecentándose en paralelo a la transformación y modernización que han experimentado pueblos y ciudades. Y lo más relevante es que se ha acercado al ciudadano en muchas materias las instancias de decisión política. Para la Fundación Boseta es una satisfacción que estéis hoy aquí en este histórico Salón de Cortes del Palau de la Generalitat, reservado a solemnidades como esta, para recibir este premio que simboliza nuestra adhesión a una forma de actuar, dialogando, discutiendo, cediendo, renunciando, persuadiendo, convenciendo, pactando, que ennoblece el ejercicio de la política
y nuestra adhesión también a la Constitución de 1978, a cuyo amparo hemos logrado la recuperación del autogobierno. La integridad territorial del Estado, desde la pluralidad que ofrece nuestra particular forma de Estado, el Estado autonómico, genuinamente español, porque hunde sus raíces en la Constitución de 1931, cuya descentralización política es la mejor forma, por no decir la única, de asegurar y garantizar la unidad de la nación española. Unidad que ha quedado solidificada en el reconocimiento de la diversidad de los pueblos que componen España. Manuel Borseta fue un decidido defensor de lo que significa nuestra Constitución y nuestro Estatuto. Primero, reivindicando la democracia, la libertad y la autonomía en distintos foros en los que desarrollaba su actividad profesional, singularmente desde la universidad. Más tarde, presidiendo como respetado independiente la mesa de fuerzas políticas y sindicales de oposición al franquismo, siempre desde sus acertados puntos de vista expresados en sus periódicas colaboraciones en el diario Las Provincias. Por lo que se refiere a nuestro estatuto, participando activamente en la conformación de la posición de UCD como secretario regional del partido, primero, y después, desde su escaño en el Senado, defendiendo el valor de la autonomía valenciana. Y todo ello sin olvidar su papel en el proceso autonómico general desde la Secretaría de Estado para las Comunidades Autónomas que ostentó entre 1980 y 1982. Y el resultado de todo ello es que contamos con dos leyes fundamentales que nos proporcionan libertad y nos protegen de espurios intentos de subvertir el régimen constitucional. Por ello debemos expresar nuestro reconocimiento y voluntad de fortalecimiento hacia nuestra Constitución y hacia el Estatuto, porque, como apuntó nuestro humanista Luis Vives, todos los bienes florecen si las leyes están en vigor. En cambio, si se debilitan y caen, nada aguanta en pie ni un instante. El premio ha sido otorgado por un jurado integrado por personalidades de distintos ámbitos, político, social, profesional, empresarial y académico, y presidido este año por el senador y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que, en nombre del patronato y en el mío propio, quiero expresar públicamente mi gratitud por haber aceptado formar parte del mismo y por el acierto de la decisión del jurado que presidió. En 1999, el premio fue concedido por un jurado, presidido por el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, a la ponencia constitucional, a aquellos 7 diputados de distintas sensibilidades ideológicas que supieron consensuar un texto que ha propiciado los mejores años de convivencia entre españoles, a pesar de algunas dificultades, y fue concedido a aquella ponencia por los mismos motivos que justifican su concesión hoy a la comisión redactora del Estatuto. Y en 2006 el premio recayó en Francisco Camps y en Joan Ignasi Pla, por el acuerdo alcanzado para llevar a cabo una reforma profunda de nuestro Estatuto. De nuevo, el consenso fue distinguido por un jurado que presidió el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. Y por ello la Fundación Profesor Manuel Borseta y su patronato, tan representativo de la sociedad valenciana, estaba en deuda con vosotros. Y por ello quiere rendiros un sentido homenaje de gratitud y reconocimiento y expresaros su agradecimiento por lo que hicisteis y por el legado que nos dejasteis. Y termino ya, pero no quiero hacerlo sin agradecer al molt honorable president su hospitalidad, acogiéndonos de nuevo en este histórico y emblemático Salón de Cortes, en el que ininterrumpidamente se ha celebrado siempre este solemne acto que le aporta un especial relieve. Nuestro agradecimiento también al Banco Sabadell por su patrocinio con el deseo de continuar tan necesaria colaboración. Gracias, como siempre, a los miembros del patronato de la Fundación por su apoyo constante, por su aliento y por su respaldo a las actividades que venimos desarrollando. Y enhorabuena de nuevo a los miembros de la Comisión Redactora del Estatuto por esta distinción que nos enaltece y por haber fomentado esos valores por los que tanto luchó Manuel Borseta. Muchas gracias. Y ahora cedo la palabra al presidente del jurado, el excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijóo. Buenos días a todos. Señor presidente de la Generalitat, muchísimas gracias por su hospitalidad. Señor presidente de les Corts, señora delegada del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno de la Generalitat de Valencia, autoridades civiles,
señores premiados, señoras y señores, familia Broseta. Es un inmenso honor para mí tomar la palabra ante ustedes en una entrega de premios como esta. Como lo fue aceptar el encargo de presidir el jurado de un galardón que en estos tiempos reivindica valores casi revolucionarios, como la convivencia, la concordia y la unión de la sociedad. En 2017, el inolvidable escritor italiano Andrea Camilleri publicó un libro titulado Ejercicios de memoria. Aquejado de una avanzadísima ceguera, el autor cultivó su esforzado método de trabajo, dictando esta obra fiel a su estilo y a sus recuerdos. Camilleri dice de este casi epílogo de su carrera literaria lo siguiente: me gustaría que fuera como la pirueta de un acróbata que vuela de un trapecio a otro, tal vez haciendo un triple salto mortal, siempre con la sonrisa en los labios, sin exteriorizar la fatiga, el compromiso diario o la sensación constante de riesgo que ha hecho posible ese progreso. Si el trapecista mostrara el esfuerzo que le ha costado ejecutar esa cabriola, el espectador ciertamente no disfrutaría del espectáculo. Hoy disfrutamos de la mejor época que ha vivido nuestro país. El mayor progreso económico, los mayores índices de desarrollo educativo y social y la mayor esperanza de vida. Conviene disfrutar de las bondades de nuestro tiempo, pero también conviene recordar de vez en cuando la fatiga, el compromiso diario y la sensación constante de riesgo de todos aquellos que contribuyeron a que hoy podamos dar por supuestos el país, la democracia y las instituciones de las que tenemos el derecho y, diríase, el deber de enorgullecernos. Tenemos la responsabilidad y la obligación moral de no olvidar y de que no se pierda la memoria de todos los que lucharon para ser hoy lo que somos. Algunos, como al profesor Broseta incluso, evidentemente le costó la vida. Por ello creo que es de justicia recordar su legado y que valoremos en su justa medida todo lo que estos lograron. Si hoy vivimos en el estado más descentralizado de Europa, es gracias a personas como los miembros de la comisión redactora del Estatuto o como Manuel Broseta, que desempeñó, como acaba de referir el presidente de la Fundación, un papel clave para conseguir los pactos autonómicos. Y todo ello a pesar de que era consciente de su dificultad, como dejó claro cuando escribió que la construcción del Estado de las autonomías era, sin duda, el más difícil y complejo problema político. El camino no fue sencillo, pero viendo el resultado, no podemos sino calificarlo de una historia de éxito, pese a que algunos se empeñen en desacreditarlo y pretendan reescribir la historia con una mirada descontextualizada. Los estatutos de autonomía son resultado de un arduo trabajo, de superar tensiones y desencuentros por un bien superior. Se convirtieron en un punto de encuentro que permite avanzar a nuestro país, en el que la mayoría de los ciudadanos se encontraron seguros y cómodos y que facilitó el mayor periodo de avances y prosperidad, insisto, de nuestra historia reciente. Seguiré defendiendo la transición española, como ese despertar democrático que llevó a España a la apertura, a ocupar su lugar en Europa y en el mundo con orgullo y avanzar de forma decidida hacia las mayores cotas del estado del bienestar nunca conocidas. No hay prácticamente ni un solo indicador que no haya mejorado, y mucho, en el periodo que se abrió a finales de los 70 y comienzo de los 80 hasta hoy. En un momento en el que se pretende impugnar y deslegitimar el momento fundacional y el proceso de transformación hacia las mejores 4 décadas de nuestra historia, el Premio Broseta 2023 es uno de los mejores ejercicios de memoria que podemos realizar para rendir tributo a la construcción del gran país que somos, a sus artífices,
a las instituciones de las que nos dotamos, a los valores que lo inspiraron. Los miembros de la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, hoy justamente reconocidos, son una expresión del orgullo que podemos sentir como sociedad. El presidente Joan Lerma, José Ramón Pin, Luis Berenguer, Felipe Guardiola y el citado Antonio Palomares. Estos hombres asumieron la responsabilidad de caminar juntos para llegar más rápido y más lejos. Antepusieron a sus legítimas posiciones partidistas la voluntad de trabajar sin pausa para defender los intereses de esta tierra, de su tierra. Y entendieron que importa mucho más el futuro que construir que el pasado, y que ese pasado necesitábamos dejarlo atrás. Dejó escrito el profesor Broseta que la construcción del Estado de las autonomías jamás podría basarse sobre la dialéctica de vencedores y vencidos. La coordinación debía imponerse a la reivindicación. La colaboración debía sustituir la tensión y la inercia de la administración del Estado debía dejar paso franco a la integración de las administraciones autónomas. Es evidente que diciendo esto un secretario de Estado del Gobierno central tiene su valor. Valdría la pena parafrasearle y trasladar a la política actual al menos unas notas de este espíritu que acabo de referir. Milito en el convencimiento de que siga habiendo un espacio de entendimiento entre una gran mayoría de españoles diferentes, como el que se logró en el Pacto Constitucional. Y creo firmemente en que nuestra democracia y nuestra sociedad se fortalecen en el diálogo, en el acuerdo y en la voluntad de superar las diferencias en aras de un progreso común. Y seguiré trabajando para romper la política de bloques que no sé a quién beneficia, pero que perjudica a la mayoría de los españoles. Nuestras instituciones se resienten y se debilitan cuando la tensión, la imposición y el señalamiento del discrepante se convierte en dominantes en el ambiente. Insultar a todo aquel que piense u opine distinto, incluso cuando tu opinión ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no es precisamente lo que define la democracia. Termino ya y luego insistiendo en la vigencia de la figura, del legado y de las palabras de los galardonados. Y también, insisto, de la persona que nos trae hoy aquí, del añorado profesor Broseta. Jamás olvidemos a aquellos que construyeron todo lo bueno que hoy somos, y mucho menos a aquellos que les arrebataron la vida por el simple hecho de defender unos valores y de servir a sus vecinos. Muchas gracias por este ejercicio de libertad, por este ejercicio de convivencia y por este ejercicio de memoria. Muchas gracias, presidente. Molt honorable president, señoras y señores, voy a dar paso a la lectura del acta del Premio Convivencia. En la ciudad de Valencia, siendo las 13 horas del día 16 de diciembre del 2022, en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, se reúne el jurado para fallar el 31º Premio de Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta, presidido por el excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y senador, e integrado por los siguientes miembros. Honorable señora doña Gabriela Bravo Estanislao, consellera de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. Excelentísimo señor don Antonio Gaspar Ramos, presidente de la Diputación de Valencia. Ilustrísima señora doña Mairén Beneito Jiménez de la Iglesia, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. El ilustrísimo señor don Pablo Broseta Dupré, presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta. El señor don José Luis Valencia Larrañeta, director del periódico Levante, El Mercantil Valenciano. El señor don Sergio Peláez Marqués, director regional de COPE en la Comunidad Valenciana. El señor don Tomás Caballero Martínez, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo. El señor don Fernando Canós Magriñán, subdirector general y director territorial del Banco de Sabadell.
la señora doña María Ángeles Fallos Bonell, directora de Comunicación de Olimpia Metropolitana Teatro Olimpia. Como secretario del jurado actuó el que suscribe y en su calidad de secretario general de la Fundación, profesor Manuel Broseta. El presidente pronunció unas palabras de bienvenida a todos los asistentes y le dio la palabra al secretario, quien leyó las bases del premio y las candidaturas presentadas. Seguidamente, los miembros del jurado examinaron las candidaturas propuestas y el presidente abrió un turno de intervenciones y, tras las correspondientes deliberaciones, se procedió a la votación y, a la vista de su resultado, el jurado acordó otorgar por unanimidad el premio de convivencia de la Fundación en su 31ª edición a la comisión redactora del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y a los siguientes miembros: al exmolt honorable presidente de la Generalitat, don Joan Lerma Blasco, y a los excelentísimos señores Felipe Guardiola Sellés, el señor don Luis Berenguer Fuster y el señor don José Ramón Pin Arboledas. Y lo hace en reconocimiento a la labor que realizó esta comisión y que hizo del diálogo y del consenso su herramienta de trabajo para la consecución de la autonomía en la Comunidad Valenciana, así como por su contribución a la defensa de los valores de la libertad, de la igualdad, de la convivencia que esta Fundación defiende y propugna. Y sin más asuntos que tratar, el presidente levantó la sesión a las 2 de la tarde, yo como secretario del jurado. Pues muy bien, esta es la certificación y ahora, por favor, ruego que suban al estrado el honorable presidente de la Generalitat, el presidente de la Fundación y el presidente de los jurados para la entrega de los premios. Gràcies. Molt honorable president, familia Broseta, excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores. Me corresponde, por delegación, en este caso, de la Comisión Redactora del Estatuto, decir unas palabras, por supuesto, en primer lugar, de agradecimiento. Agradecimiento por el reconocimiento en el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía a la Comisión Redactora del mismo. No quisiera dejar pasar, de todas maneras, el ya 31 aniversario de la muerte del profesor Broseta, para decir que siempre tuvo mi admiración, no incondicional, sino precisamente por su condición de persona defensora de la democracia
durante muchos años antes del principio de la misma. Y, por tanto, creo que lo que después sucedió y lo que representa realmente su fundación es la voluntad de convivencia democrática y pacífica entre todos los ciudadanos que, naturalmente, piensan de manera diferente muchos de ellos. Y ese es el papel fundamental de la política, siempre he pensado yo. No es hacer puentes y carreteras que todo el mundo sabe y todo el mundo procura hacer, sino fundamentalmente garantizar que las decisiones se puedan tomar democráticamente y hacer posible que haya una convivencia pacífica. Ese es el papel fundamental, pienso yo, de la política. Lo demás lo puede hacer cualquiera y, desde luego, cuanto más cualificado desde el punto de vista técnico, seguramente mucho mejores decisiones se tomarán. Pero eso no es la política, eso son las políticas más bien. Por tanto, mi agradecimiento al papel que durante todos aquellos años previos a la dictadura, al final de la dictadura, fue capaz de impulsar y desarrollar, con riesgo evidente también para su vida, su manera de vivir, del profesor Manuel Broseta, al que un poco tarde en este caso pues quiero homenajear en nombre de todos. Y quiero también destacar muy especialmente que en este caso concreto, el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y el premio a esta comisión, que desde luego todos agradecemos profundamente, en mi caso concreto quiero celebrar que hayan delegado en mí el hablar para poder, en primer lugar, destacar la ausencia de una persona importante en todo este proceso, por fallecimiento, por desgracia, que fue el representante, en su caso, en esta comisión, del Partido Comunista, Antonio Palomares, y que tanto hizo desde su punto de vista político y personal por llevar adelante el proceso democrático en España y el tema autonómico en esta comunidad. Y agradecido a la posición que en su momento adoptó el Partido Comunista a través de Antonio Palomares, quiero también agradecer desde mi punto de vista personal, y creo que no lo he dicho nunca, pero es de justicia reconocer que los representantes de la Unión de Centro Democrático en esta comisión hicieron en el difícil proceso de consecución del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Hay que agradecerles a ellos que siempre, en todo momento, estuvieran pensando en integrar a todos los valencianos en el Estatuto y no en cuestiones de política partidista. Y eso es algo que quizá es poco conocido, pero en el caso concreto de los dos representantes de la UCD en la comisión, creo que son merecedores de nuestro agradecimiento, y el mío lo tienen desde siempre, porque estoy convencido de que nuestra amistad, que no proviene del momento de la discusión del Estatuto de Autonomía en la ponencia, sino de más tiempo, ha ido creciendo con los años y es una sólida amistad que, con independencia de los criterios personales de cada uno, hemos ido consolidando más y más. Naturalmente, agradecer también, en este caso a Felipe Guardiola, todos sus desvelos por llevar adelante política y jurídicamente los principios que nos orientaron en todo aquello, y decir también que esta comisión redactora del Estatuto no fue ni mucho menos la primera. De hecho, algún medio destacó alguna otra comisión que hubo en su momento que, por desgracia, no fue posible que concluyeran, ni siquiera que empezaran su trabajo, porque no se daban las circunstancias políticas para ello. Pero en aquel momento, recordemos, estamos hablando de principios del año 81, con un golpe de Estado recién dado y con unas dificultades evidentes para consolidar el proceso autonómico, por dos cosas: por las reticencias de muchos sectores a llevar adelante la Constitución, que era lo que realmente posibilitaba el Estatuto de Autonomía, y por otro lado también por, yo creo que, falta de ideas claras de cómo tenía que desarrollarse los estatutos de autonomía en toda España, porque no cabe duda que la Constitución
vino a resolver el gran problema de hablar de la unidad de España y simultáneamente del reconocimiento de la diversidad. Pero a eso había que plasmarlo en un papel. Y desde luego la Constitución ni contenía, ni contiene ahora, porque es la misma, con prácticamente casi ninguna modificación, era una Constitución abierta que permitía a los estatutos de autonomía ir eligiendo las competencias que les parecerían convenientes. No hay un listado de competencias del 143 y un listado del 141. Hay un principio dispositivo que es una forma de libertad que la Constitución concede a la diversidad de España y a las comunidades autónomas que se constituyeran. Y eso ha ido desarrollándose, yo creo que muy positivamente, con ayuda, desde luego, de las sentencias del Tribunal Constitucional, que han ido delimitando los perfiles de lo que tenía que ser el Estado autonómico, y con una cosa muy importante también, con los acuerdos del 81 y los acuerdos del 92, que entre las principales fuerzas políticas españolas suscribieron en su momento. Se habló de muchas cosas y de muchas traiciones y de muchas disfunciones del Estado autonómico, pero lo bueno de aquello es que permitió saber a dónde queríamos llegar y lo permitió con consenso. Han sido hitos importantes, aunque luego no hayan tenido, digamos que, una traducción legal desde el punto de vista global, pero sí en cada uno de los estatutos de autonomía de toda España. Por tanto, se había hablado y negociado hacia dónde quería que evolucionara el proyecto, aunque la Constitución dejara bastante abierta la situación. Yo creo que eso que podemos llamar tutela es una necesidad de decirle a los ciudadanos saber dónde queremos ir y decírselo además a ser posible conjuntamente, con voluntad real de integración, porque la integración es ni más ni menos que la garantía de la convivencia. Y eso fue lo que nosotros procuramos hacer. Yo creo que lo conseguimos porque la prueba la tenemos en que el Estatuto de Autonomía, aunque con una reforma muy profunda, ha durado 40 años y ha servido para que ya prácticamente casi todas las fuerzas políticas de la comunidad hayan podido gobernar con él. Y todo eso nos ha permitido, si es lo que quiere ver la gente, pues avances sustanciales desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Lo primero, la convivencia, insisto, pero a partir de ahí, pues son muchas capacidades educativas nuevas, son muchas mejoras sanitarias que hemos ido cubriendo a lo largo de estos años, son muchas obras públicas fundamentales para el futuro de la comunidad. Siempre me suelo centrar, por no ser extenso, que podría muy serlo, en que Valencia tenga metro, que era una necesidad evidente, que no estaba cubierta antes de la llegada de la Generalidad, pero son tantas y tantas cosas que yo creo que podemos estar orgullosos de lo que en su día se hizo y el impulso que le dimos a la modernización de la sociedad valenciana. Insisto, no fue la única comisión redactora, pero sí fue la última, y luego el proceso solo se inició con esa comisión redactora, porque a partir de ahí es evidente que la tramitación fue larga, larguísima, y rodeada de muchos problemas que probablemente no deberían haber existido si no hubiera habido políticas excesivamente partidistas. Pero la voluntad de integración quedó clara, se cumplió, y eso es lo que nosotros agradecemos por el reconocimiento que hoy la Fundación Manuel Broseta nos ha hecho con todo el afecto del mundo posible hacia el profesor y hacia todos ustedes también. Muchas gracias. Buen día, buenos días a todas y a todos. Presidente de la Fundación Manuel Broseta, presidente del Scorch, delegado del Gobierno, presidente del Partido Popular y presidente del Jurado,
benvingut, bienvenido a la Comunitat Valenciana siempre, consellera y consellers, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, presidentes de las Diputacions de València y de Alacant, patronos de la Fundación, estimados Manuel, Bruno, Pablo y familiares de Manuel Broseta, y hoy muy especialmente premiados, reconocidos por vuestra labor, redactores de este estatut, que, como bien decía el presidente Lerma, ha sido renovado, pero que es la base fundacional de la Comunitat Valenciana moderna. Hace poco, de casualidad, encontré una cita. Un incendio en una granja es una catástrofe. El hundimiento de la nación, solo una frase. Goethe, el autor de la cita, lo sabía bien. Nada emociona tanto como el factor humano. Nada supera la fuerza de lo concreto, de lo próximo, de lo real. Lo recordé ante el día de hoy. Muchas veces se habla de fanatismo y se habla de sectarismo en abstracto. Pero esta mañana hemos evocado sus contornos precisos, la concreción del fanatismo. Y lo hemos hecho en un lugar, un jardín de Blasco Ibáñez, unido para siempre a sentimientos contrapuestos, barbarie y civismo, dolor y memoria, cobardía y dignidad. Ese rostro concreto es el de Manuel Broseta, una persona que defendió la democracia española y el autogobierno valenciano, un padre, un abogado, un catedrático, un político apasionado. Una persona que pagó con su vida las ansias de libertad. Hoy lo recordamos a él y recordamos también la manera en que la sociedad española fue capaz de sofocar el incendio fanático. Aquel fuego de la sinrazón, el terrorismo, que nos impidió convivir en paz. Lo conseguimos con la fuerza imparable de la democracia, del Estado de Derecho, de las instituciones, de la unión, de la sociedad. Hoy como ayer, nuevos fanatismos ensobrecen el horizonte. La raíz es idéntica, la intolerancia. No reconocer al otro, alzar muros y volar puentes, la intransigencia y el odio por divisa. Hoy como ayer, ese fanatismo aboca al desgarro. Lo vimos en el Capitolio hace 2 años, casi lo vemos hace un mes en Berlín, lo vimos este domingo en Brasil. Los populismos intentan quebrar la sociedad y eso es lo que no podemos volver a ver. Para ello, entre tanta polarización, con tantos fanatismos de pensamiento, palabra, obra y omisión, es vital que cada uno de nosotros, responsablemente, aportemos nuestra parte al mayor legado de Broseta, la convivencia. Ese espíritu constructivo ha forjado nuestra mejor versión colectiva y este galardón hoy así lo reconoce. El deseo de convivencia impulsó hace 40 años un Estatuto de Autonomía que promueve la diversidad de la Comunitat Valenciana. Un estatut surgido del acuerdo, fruto de la política de lo posible, la política de lo necesario y la política de lo útil. Ese autogobierno reside ahora en cada escuela, en cada universidad o centro de salud. Ese autogobierno late en el transporte público, en el apoyo a la dependencia o en la ayuda para captar una gigafactoría. Para eso sirve nuestro autogobierno. Protección, convivencia y progreso. Aquí es bien visible en este Saló de Corts. Este Saló de Corts, con todo el peso de la historia reflejado en sus muros, recuerda de dónde venimos. El pueblo valenciano no viene de ayer ni de hace 40 años. Son 8 siglos de viaje compartido, de equilibrios, de deliberación, de pactismo, como irradian estas pinturas. Pero más allá de orígenes y esencias, es el autogobierno democrático y moderno el que cada día mejora nuestra vida. Las granjas, más que las patrias. Nuestro estatut es la política útil que blinda una sociedad de respeto. Es el marco útil que iguala en oportunidades, dignifica en bienestar y supera desigualdades,
que minimiza las fracturas de la sociedad. Por eso, con este homenaje a los padres del Estatut y a su legado político, este premio Convivencia enaltece los 3 materiales que forjaron nuestro autogobierno. 3 materiales que hoy España necesita fortalecer: la confianza, con más respeto a las instituciones; el diálogo, base fundamental indiscutiblemente de la democracia; y la concordia, incompatible con vetos y con la fronterización. Como pedía el profesor Broseta, menos tensión y más colaboración. Recordemos a María Zambrano: todo extremismo destruye lo que afirma. Y ahora lo que nos corresponde es construir. Pero volvamos a la granja, a la concreción que sugería Goethe, porque hay una dimensión práctica de la convivencia autonómica, una muy concreta, y esa ya la reivindicó Broseta hace más de 40 años: que todas las regiones estén, con el correr del tiempo, en pie de igualdad. Broseta Dixit. Eso pidió igualdad. Esa aspiración del 81 es un imperativo en el 23 del siglo XXI. Frenar la divergencia, converger en recursos, restañar heridas y enaltecer la lealtad. Para ello es inaplazable que activemos un ciclo de grandes acuerdos en España. Lo decía esta mañana Pablo Broseta. Unos pactos autonómicos de segunda generación, o de tercera si se quiere, con una financiación autonómica justa, corresponsabilidad fiscal y con gobernanza federal. Ahí radica la convivencia práctica, la convivencia que mejorará la España autonómica, y eso está en nuestras manos, en la capacidad de acuerdo de todos y de todas, de todos, del Gobierno, de la oposición, de las comunidades autónomas, de los agentes económicos y sociales. Esa es la lección de Manuel Broseta y de los padres del Estatut. Porque a veces se olvida también una obviedad, y es que aquí corresponde decirlo, es que las comunidades autónomas formamos parte del Estado, somos Estado. El presidente de una comunidad también es el máximo representante del Estado en su territorio. Y, por tanto, eso nos obliga a pensar en el conjunto. Y eso es lo que intenta hacer la Comunitat Valenciana: actuar sin egoísmos, reivindicar con una mirada equitativa, intentar que nos vaya bien a todos, porque si a uno le va bien, nos va a ir bien a todos. Señoras y señores, hace unos días, aquí en Valencia, la historiadora del nazismo Geraldine Schwarz hizo una reflexión pertinente para cualquier época. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno en lo que sucede en nuestras sociedades? ¿Qué consecuencias tienen nuestras acciones u omisiones al final de la cadena? ¿Cuál es el coste de mirar hacia el otro lado por miedo, por indiferencia o por interés? Esas preguntas nos interpelan a cada uno, a cada una de nosotros. Ahí se juega con el bien más preciado, que esta mañana todas las personas que han participado en este acto lo han recalcado, lo han subrayado. No estamos hablando de la coexistencia, estamos hablando de la convivencia. Y es la responsabilidad la que apagará las hogueras de los populismos, la que protegerá la convivencia con igualdad, la que evitará la auténtica catástrofe que es el incendio de una granja. El resto, tantas veces, no es más que una frase. Muchas gracias y recordemos como el presidente Feijóo a Camilleri, ese personaje entrañable del Mediterráneo que nos une. Camilleri siempre mirando con esa ironía, con esa bonomía que hace creer y tener fe en la humanidad. Muchas gracias.
Alda, tú desde arriba porque no sale bien. Desde aquí arriba no se pilla. Por eso. Vale, voy a hacer unos planos. ¿Y ahora todos?